Por si las moscas, comenzaré diciendo que este programa es en cierto sentido un plagio de este libro de Alejandra Layú, que es una serie de entrevistas que ella hace a algunos de los protagonistas que incluso están hoy aquí en este panel. Están centradas en el tema de anticorrupción, pero a mí me gustaría llevarlo al tema más general acerca del papel de la sociedad civil y sobre todo el papel de la sociedad civil en este gobierno. Para hablar de eso me acompaña Aide Pérez de Fundar. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. ¿Qué tal? Y Ana Pécova de X Justicia. Hola, ¿qué tal? Para que entienda el público, ¿qué es sociedad civil o qué es una organización de la sociedad civil? ¿Me toca? Sí. Bueno, yo creo que tal vez el primer error es hablar de la sociedad civil. Ajá. ¿No? Porque entonces estás metiendo a un conjunto muy amplio, muy plural y muy diverso de expresiones sociales en una misma bolsa. Entonces, creo que este tipo de programas justo son muy buenos porque nos dan la oportunidad de compartir con tu audiencia que la sociedad civil organizada pues puede entenderse en un sentido muy, muy amplio, y dentro de ese marco hay organizaciones de la sociedad civil, pero hay muchas otras expresiones sociales, movimientos, incluso activistas a título individual. Ahora con las redes sociales también hay muchas expresiones digitales que también son sociedad civil. Incluso si estiramos más el concepto, pues es incluso la academia, en fin, ¿no? Son distintas expresiones sociales que están interesadas en ser actores relevantes de la vida pública y avanzar distintas agendas o temas de su interés, tan variados como las problemáticas hay en una sociedad moderna como la actual. Eduardo, se les ha dicho que representan intereses particulares. ¿En qué sentido sí o no representan intereses particulares? Es decir, la crítica en este sentido es que es una manera de enmascarar, una manera de presionar o de tener poder. Pero Transparencia Mexicana o X Justicia, ¿qué representa? Mira, si tú ves por lo menos a las organizaciones que están aquí, como dice bien Aide, es tan plural y diverso el mundo de la sociedad civil que puedes encontrarte organizaciones de todo tipo, algunas que seguramente tengan intereses muy particulares, pero el tipo de organización que está, por ejemplo, hoy en el programa, tiene un interés, y ese interés se llama el interés público. Es decir, lo que defienden son asuntos que son comunes a todas las personas. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, el derecho a saber, el derecho a tener, por ejemplo, respeto por las comunidades locales, por la propiedad de la tierra colectiva. Yo creo que el origen de la sociedad civil sí está profundamente vinculado con la defensa del interés público, por lo menos en México. Si hablamos de las primeras organizaciones que se metieron a participar activamente de esta agenda, son organizaciones de derechos humanos. Es decir, las pioneras en este complejísimo espectro social fueron la Academia Mexicana de Derechos Humanos, algunas personas que venían de la pastoral social, que venían de movimientos religiosos, incluso quienes estaban en temas de asistencia privada o asistencia social, que se dieron cuenta que para poder hacer mejor su trabajo tenían que defender intereses más grandes, el interés público. Por supuesto que hay intereses particulares, como en toda sociedad, habrá quien los defienda, pero yo te diría que en esencia la sociedad civil organizada está tratando de defender el interés público, y esa es su principal función. A veces el interés público es una comunidad, a veces es un colectivo de víctimas, a veces es un movimiento para respeto de la vida y la dignidad de las personas, o a veces es el derecho a saber, la transparencia o la rendición de cuentas, porque no solo se rinde cuentas para uno, se rinde cuentas para todos. Para todos. Si tomamos lo que dice Eduardo, Ana, ¿por qué acerca del interés público? Y esa es una pregunta personal y la pueden responder también ustedes, es ¿por qué tomar el lado de la sociedad civil o de la organización de la sociedad civil y no el gobierno? De acuerdo. A ver, para mí personalmente es muy peligroso caer en esta
en este discurso de hay buenas y hay malas organizaciones de sociedad civil, politizar el asunto, ¿no? Unos son de izquierda, otros son de la derecha. ¿No? Para mí el punto es, en una democracia tiene que haber sociedad civil, punto. Es un contrapeso, es la manera en la que los ciudadanos nos organizamos, tratamos de lograr algo sobre cosas que nos interesan, que nos afectan, que nos impactan, ¿no? Es una manera de participación, de participación cívica. Entonces, para mí, ese es el fondo, ¿no? Y claro que en una sociedad diversa tiene que haber de todo, y qué bueno que haya de todo, ¿no? Este problema se resuelve de otra manera. Podemos platicar, ¿no?, de mejorar rendición de cuentas, porque también en el paquete de acusaciones se nos ha acusado que somos corruptos o que no representamos a nadie, ¿no? Esto es otro tema, ¿no? Y por supuesto que hay muchas cosas que se puedan mejorar. Pero ahí también quiero señalar que son tantos los requisitos sobre sociedad civil, quién se puede organizar, cómo te puedes organizar, ¿no? Que sí, en efecto, por las mismas reglas de evitar la corrupción en sociedad civil, se ha vuelto un poco en un asunto elitista. Tú, para que puedas hacer una organización de sociedad civil, necesitas dinero para abogados, poder acceder a un notario. Notarios, son mínimo 10,000 pesos para que hagas este trámite. Necesitas mínimo 20,000 pesos para abrir una cuenta bancaria. ¿Cuántas personas tienen acceso a esto? Pues, luego, los requisitos, la ley de lavado, lo que nos obliga a nosotras de sociedad civil, tenemos que rendir cuentas sobre cosas que ni siquiera los casinos ni los restaurantes tienen que rendir cuentas de tal manera como sociedad civil, ¿no? Entonces ahí hay una cosa perversa que sí, en efecto, quizás solo somos algunos pocos que podemos cumplir cierto papel, cierto nivel de formalidad, de sentarnos en la mesa de negociación, pero creo que las razones detrás son otras, pues, ¿no? Hay mucho por pensar. Hablemos de Fundar. ¿Cuál es el origen de Fundar y qué representa, qué temas lleva? Bueno, Fundar es una organización social que tiene ya 20 años de existencia. Nacimos en el 99 y un poco la idea inicial de la organización fue enmarcarse en un contexto en donde, digamos, la democracia electoral ya había dado un paso importante, o sea, con la alternancia política del 2000. Ya habíamos pasado esa... Claro que siempre se puede decir que qué tanto se ha consolidado y demás, pero sí fue un parteaguas la alternancia del año 2000, ¿no? Entonces se pensó como una organización que avanzara una agenda de democratización en políticas públicas. Y un elemento muy importante fue hacernos de la herramienta del análisis presupuestario. Un poco el punto de partida fue el presupuesto es un elemento fundamental para resolver los problemas públicos. Pero ha sido un monopolio de parte del gobierno y particularmente de la Secretaría de Hacienda, porque sí requiere cierto grado de especialización, sí requiere tiene su complejidad. Entonces, un poco lo que hicimos nosotros y algunas otras organizaciones fue aprender a leer el presupuesto, aprender a desmenuzarlo y aprender a utilizarlo y a cuestionarlo en favor de agendas sociales, ¿no? Particularmente lo que guía a Fundar es trabajar en favor de grupos históricamente discriminados y excluidos. Entonces, ese fue el punto de partida, ¿no? Empezar a democratizar este tipo de herramientas especializadas para que fueran relevantes para distintas luchas y expresiones sociales. Entonces, digamos, nuestra agenda al día de hoy, 20 años son muchos, hemos ido evolucionando, transformando, pero yo diría que tenemos una visión en principio de derechos humanos, ¿no? Ese es nuestro enfoque. Y luego avanzamos hacia la justicia social, hacia el combate a la corrupción y hacia la igualdad sustantiva. Eso es un poco lo que nos marca. Vamos a dejar aquí y regresamos para seguir hablando con ustedes. Estamos de regreso en Por si las moscas. Yo soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con mis invitados, tres distinguidos representantes de la sociedad civil, y le estaba preguntando a cada uno de ellos que nos contara un poco la historia de la organización que representan y, en cierto sentido, como los logros y los retos. Eduardo, te toca. Pues a mí me da mucha envidia cómo sintetiza AIDE 20 años de historia. Más o menos llevamos los mismos años como organizaciones en este tema. Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana nacen con una preocupación muy sencilla y a la vez pues, muy compleja de atender.
la comunidad nacional e internacional de desarrollo invertía muchísimos recursos en infraestructura, en carreteras, en pues, política social, que terminaban no llegando a quien tenían que llegar y se convertían en Mercedes-Benz y se convertían en casas y las carreteras de 8 carriles se volvían de 4 y no se acababan, etcétera, etcétera. Digamos, el mandato que tiene Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana es tratar de contribuir con todos los recursos que tiene en políticas públicas, en actitudes privadas, desde el punto de vista social, a controlar la corrupción en el mundo y a controlar la corrupción en México. Para hacer eso, pues descubres que tienes que desarrollar muchísimas tareas, confundar, yo creo que durante muchos años coincidimos en el tema del seguimiento al dinero público, ellos con mayor especialización en temas presupuestarios, nosotros concentrándonos, te estoy hablando de los años finales de los 90 y los primeros años de este siglo, alrededor de las licitaciones, que si hoy son interesantes, en el 2000 y el 2001 eran aburridísimas y absolutamente nadie quería saber de ellas, y nos dimos cuenta que ese era el instrumento, uno de los instrumentos de gasto público donde se podía dirigir una licitación, donde se le podía entregar a alguien que no debía tener un contrato, y creo que como parte de una comunidad más grande de personas y organizaciones, fuimos entendiendo que había temas transversales y comunes que había que cuidar. Yo la verdad es que creo que hemos intentado en conjunto pues tratar de concentrarnos en esos temas, desde la creación de un sistema anticorrupción, todo un debate sobre cómo debe de ser una Fiscalía General para servir a todas las agendas, no solamente a la de anticorrupción, no solamente los fiscales anticorrupción, sino las fiscalías como tal. Y yo te diría que a fin de cuentas lo que hemos aprendido es que son 3 cosas que sí vale la pena destacar. Una, que la corrupción no está en los genes de los mexicanos. Me parece muy obvio. O sea, que no es cultural. Pero no es un tema de nuestra cultura, ¿no? 2, que sí hay sistemas que propician la corrupción y que lo propician a veces de manera legal. O sea, desde la norma vas generando corrupción. Y 3, que este esfuerzo social tiene que ser un esfuerzo social. O sea, no hay un solo gobierno en el planeta Tierra que, por más trucha que sea su líder, por más valiente y arriesgado que sea, que haya resuelto o controlado el problema de la corrupción, si la sociedad no está apoyándolo y acompañándolo en esa tarea, ¿no? Ana, cuéntanos de Sí, X Justicia. nosotros somos mucho más joven organización que las organizaciones aquí representadas. X se fundó en 2011 como una organización que trabaja para promover el acceso a la justicia para todas las mujeres. Cuando digo llevamos mucho menos tiempo trabajando, sin embargo los retos son enormes y justo ahora son muy actuales. ¿Cuál es la idea de X? Es que el acceso a la justicia es un derecho básico, tal básico que sin acceso a la justicia tú no tendrás condiciones de disfrutar, gozar ningún otro derecho, ¿no? Pero hay una cosa que insistimos, es que este es un derecho que les pertenece a todas las mujeres y todas un poco nos ha empujado, nos ha obligado a pensar no solo a las mujeres cuando son víctimas de violencia, ¿no? Y siempre pensamos, tenemos en el imaginario a la mujer víctima en manos de su pareja, sino también ver el acceso a la justicia de las mujeres cuando llegan en conflicto con la ley, ¿no? Del otro lado, que también es un derecho que les pertenece a ellas, ¿no? Y la otra cosa que hemos estado trabajando mucho es mostrar que el acceso a la justicia no solo se refiere a procesos jurídicos, ¿no? No es solo presenté una demanda y a ver qué resulte en una sentencia, ¿no? Condenatoria, sino entender que hay algo en el contexto, en las condiciones desde antes, que llegan a poner a ciertas partes de la población en desventaja y eso afecta la calidad de su acceso a la justicia, pero también entender que nada acaba con una sentencia, ¿no? Sino que luego necesitas justo la presencia de instituciones fuertes, eficientes, transparentes, ¿no? De políticas que se pueden escrutinizar, monitorear, ¿no? Para ponerla en realidad, ponerla en la práctica esta sentencia, si no el papel, pues no te sirve de mucho. Y justo los retos han sido grandes, justo ahora estamos viviendo un momento crítico, ¿no? Donde pues hay esta rabia, esta ira que ha explotado, ¿no? Esta frustración de que nada da. En efecto, lo que estamos viendo en el seguimiento que hemos estado haciendo, que se ha invertido muchísimo dinero, no es falta de dinero, no es falta de voluntad política, simplemente no estamos haciendo las cosas bien. Y ahí nos han servido mucho las herramientas, incorporar la transparencia, por ejemplo, ha sido un instrumento clave para nosotras para dar seguimiento y ver
pues son castillos de arena lo que estamos construyendo. No hay contenido detrás, no hay nada, soplas y no hay nada, no sirven de nada, ni fiscalías especializadas, ni capacitaciones que se han hecho, donde hemos documentado literalmente casos de corrupción, como dinero destinado a capacitarse en género y derechos humanos se ha utilizado, no sabemos para qué. Ni dónde quedó, claro. Exactamente, porque es tan la cantidad, ¿no? En el estado de Veracruz, por ejemplo, en los tiempos de Duarte, justo en 2009 encontramos que hay 34 millones de pesos se han utilizado para capacitar 100 jueces. Dices, aunque los hayas mandado en Harvard, no es posible que se haya utilizado ese dinero para capacitarlos, y no olvidemos de ahí es que hace poco nos llegó la sentencia de los Porquis, ¿no? Que es ese caso emblemático. Entonces dices, ¿dónde están los resultados o cómo estamos haciendo el trabajo, ¿no? Entonces ahí me pego un poco a los mismos llamados que hacen mis colegas, el gran papel que podemos jugar desde la sociedad civil, porque a veces no es suficiente el dinero, la voluntad, ese escrutinio nos... saber que hay alguien que te ve del otro lado, que exige siempre más, también es parte de la solución. Cómo podemos llegar a una sociedad mejor construida, que llega y les ofrece servicios a todos en condiciones de igualdad y libre de discriminación. Hay algo que es común entre ustedes tres, creo, y es que los tres son muy buenos comunicadores. Ana es, la cuenta de Twitter de Ana es súper visitada. Hacen campañas, han sido grandes. Pero hay algo, digamos, en el papel que los distingue a ustedes, en donde tienen que comunicar los problemas que atienden, ¿no? Ya, yo creo que justamente hemos avanzado mucho en los últimos años, pero la verdad sí creo que es uno de nuestros grandes retos y pendientes. A ver. Y creo que justo este es un buen momento político y social para nuestro país, también para que las organizaciones nos cuestionemos. O sea, nos cuestionemos cuáles son nuestras prácticas al interior, ¿no? Todo el movimiento, por ejemplo, que surgió de Me Too, ¿no? En donde ha quedado muy clara la violencia de género instalada de manera estructural en distintos sectores de la población y en donde como organizaciones no nos escapamos. Son momentos interesantes para cuestionarnos, revisarnos, tomar acciones al respecto. En términos de la comunicación, creo que también, y lo platicamos mucho entre nosotras, es importante reconocer que hay una distancia grande entre, digamos, sectores más amplios de la población y organizaciones especializadas, urbanas, con profesionalización y demás como nosotras. Entonces, sí es un reto, ¿cómo hacemos para acercarnos más, por una parte, a las víctimas, ¿no?, de violaciones a derechos humanos, a las poblaciones beneficiadas o no por los servicios públicos, para tener un contacto más directo y para poder incorporar sus voces, ¿no?, en nuestros estudios, en nuestros análisis, en nuestras propuestas de política pública, y que no sean propuestas desde el gabinete, ¿no?, que no sean propuestas desde las oficinas, desde la en Ciudad una de situación México, de élite, de burbuja, privilegio sí, y demás, sino realmente entrar en, y creo que es parte de lo que se nos ha cuestionado, y yo creo que mal haríamos en entrar en una defensa así también generalizada. No, es una oportunidad de revisar cuáles son nuestros postulados, nuestras prácticas, nuestras maneras de comunicar, y empezar también a cambiar algunas cosas también en materia de transparencia, de rendición de cuentas, porque no está mal tener intereses. O sea, hay organizaciones que son financiadas por la cúpula empresarial, hay organizaciones que somos financiadas por donantes internacionales, hay organizaciones que reciben fondos del propio gobierno, ¿no? Es que eso per se no tenemos ni por qué satanizarlo, ni por qué... No, simplemente creo que sí es relevante que vayamos diciendo qué nos mueve. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Con un matiz, y con esto termino esta participación. También vivimos en un contexto de criminalización muy fuerte, ¿no?, en donde la defensa de derechos se tiende a criminalizar y se tiende a perseguir. Entonces también ese es un contraargumento en materia de la transparencia y la rendición de cuentas, porque nos hace estar vulnerables, sobre todo organizaciones que están a pie de lucha en contextos muy complejos, en donde hay contexto de violencia, de narcotráfico, de crimen organizado. Entonces es una discusión muy rica que hay que seguir problematizando. Muy bien, vamos a quedarnos aquí y regresamos para seguir platicando con ustedes.
Estamos de regreso en Por si las moscas. Eduardo, hay una pregunta que te quería hacer y es, en la entrevista hablas del largo plazo. Si la gente que se dedica a esto no tiene una visión de largo plazo, en realidad solamente se va a acumular frustraciones y va a tener la sensación de que no cambia nada. Esto es, digamos, una parte de la pregunta, y la segunda ¿es distinto cada gobierno? ¿Con cada gobierno se dialoga de manera distinta? ¿Y cómo es en este gobierno? Déjame empezar por lo segundo. Yo creo que quienes hemos visto ya a muchas administraciones, empezamos, soy el único de los tres de este lado. Exacto. Tenemos la enorme ventaja de ver cómo hay ciertos ciclos que se repiten, ¿no? El momento de la esperanza en la campaña y al momento en el que arranca la administración. O sea, tú estás en tu organización, en tu oficina, y estás en la campaña. Y tú ves en la campaña y ves que hay una esperanza social, ¿no? Alrededor de lo que podría están prometiendo traer algo que la alternancia. Pues depende cuál administración, ¿no? Porque ha habido campañas en donde no hay mucha esperanza. Bueno, sí, tienes toda la razón. No, pero hay que ya entramos desesperanzados. Tienes toda la razón, Aide. No, pero quiero decir, hay como un ciclo, ¿no? En el que el voto de confianza o la esperanza o tan solo el desajuste, ¿no? No sabes qué está pasando. Después te das cuenta, pues, de un proceso muy, muy frecuente, por lo menos a mí me ha tocado atestiguar, y es que todos los de atrás estaban mal y ellos siempre están bien, ¿no? Esa es otra constante, administración tras administración. Hay que destruir todo lo que se había hecho y hay que empezar a construir la nación de cero. Luego, la otra cosa que es muy frecuente es que cuando empiezan a equivocarse los propios compañeros del nuevo gobierno, pues viene un cerrar filas, ¿no? Y empezar a decir, no nos critiquen, este es un momento en donde el gran proyecto de esta administración necesita de la unidad, y aparecen, no importa el partido político, los gritos de unidad, 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 y cierran filas. Después vienen los procesos electorales, ahí se dan cuenta que perdieron ellos también contacto con la población, contacto con los distintos sectores y comunidades de nuestro país, se alejaron, y es una cosa bastante frecuente. Algunos ya empezaban muy lejos, otros se alejan todavía más, y viene un llamado de atención y empieza otra vez el ciclo de prepararse para la nueva elección presidencial. Y entonces ya no es por unidad, ya no es por el proyecto, ya es para no perder el poder, que empiezan a reorganizar los temas. ¿Qué creo que para la sociedad civil es útil estoy simplificando, por supuesto, procesos que son muy complejos y que deben de tener muchísimas variaciones? Entender que nosotros estamos construyendo literalmente instituciones, decía Ana, ¿no? Estamos tratando de ayudar a que haya políticas públicas que, aunque uno tenga preferencias político-electorales, sirvan a todos por igual, que sean realmente democráticos, que sean gobiernos responsivos, que le rindan cuentas a las personas, y en eso no te puedes desesperar. Voy a la primera parte de la pregunta. Nosotras somos muy afortunadas porque los que estamos aquí, quienes nos conocemos, seguramente quien vive en estas burbujas de las que hablábamos hace un momento, porque podemos mirar hacia el futuro. Pero quien está en condición de pobreza y pobreza extrema vive en escenarios de 24 horas, ¿no? Su vida se crea y se recrea todos los días y sobrevive, ¿no? No tiene el lujo de poder pensar a 15 años, a 20 años, a 30 años. Y si hay una virtud en que la sociedad civil organizada se organice, es que puede romper esa camisa de fuerza que tiene quien no puede imaginarse el futuro o su futuro y empezar a verlo desde otro lado. Entonces, tenemos una obligación, quienes trabajamos en estos temas, de mirar más allá de la coyuntura. Cierto es que Twitter puede ser muy divertido y engancharse con alguna cosa de coyuntura es muy importante, pero hay temas que son estructurales, que son más grandes, que son más complejos, que pues quien está sobreviviendo no puede ni siquiera darse el lujo de ver, ¿no? Entonces hay una obligación social de ir más allá de la coyuntura y el día a día. Para la sociedad civil la vida ocurre en presente, pero también tiene que empezar a ocurrir en futuro. Para decirlo muy claro, si Maricler Acosta, Héctor Cuadra y otras personas hace 35 años no hubieran empezado con los temas de derechos humanos, con la preocupación sobre las garantías básicas para poder participar en la vida pública, por lo menos yo no estaría sentado aquí
porque no habrían puesto el espacio necesario para que yo también pueda ejercer mis derechos. Muy bien. Ana, para cerrar, al revés de lo que acaba de decir Eduardo, hay momentos en donde el tema se enciende, como lo acabamos de ver. ¿Qué papel crees que debe de desempeñar una organización como la tuya? Porque además se enciende por un tema exactamente de una violación por unos policías, de una niña de Azcapotzalco, que es más o menos, digamos, tu esfera de competencia. Y de acuerdo. Hay manifestaciones y tal. ¿Qué haces? Primero, sé que nos estamos bromeando que somos muy buenos comunicando y todo, pero creo que también me pego a los comentarios que estaba haciendo de la necesidad también de autocrítica, de aprovechar la oportunidad de pensar cosas, porque en efecto está cambiando todo, cómo nos relacionamos, quién se sienta en la mesa de negociación, todo se está renegociando, todo está cambiando, ¿no? Tuvimos... Yo esta esperanza de la que estabas hablando, Eduardo, ¿no? Yo veo propuestas que escribimos antes de las elecciones y en efecto hubo mucha esperanza de que va a ocurrir una desmilitarización, que vamos a llegar a un modelo de regular las drogas, ¿no? Y no sé, espero que sí lleguemos, todavía no me quiero rendir, ¿no? Digamos, pero... lo que me sirvió este momento de diálogo, de discusión que se dio alrededor de estas dos cosas fue cómo fracasamos desde la sociedad civil organizada a bajarlo a los ciudadanos, ¿no? La discusión de engancharlos, de explicar cuáles son los costos de tener la militarización, ¿no? Y cómo esta fue una propuesta que se aprobó de manera unánime en todos los estados. No logramos, un solo voto logramos conseguir en contra, ¿no? Entonces ahí en la comunicación hay muchas cosas todavía que podemos reflexionar y ver cómo acercarla a la gente que decimos que representamos, ¿no? Cómo fomentamos para las organizaciones que estamos de segundo nivel, ¿no? Que más nos dedicamos a reformar políticas públicas, reformar culturas institucionales, cómo fortalecemos las conexiones, las relaciones que tenemos con las organizaciones de primer nivel, que son los que directamente hablan con los ciudadanos, muchas de las cuales ahora en este contexto están muy afectadas. En el feminismo quizá mucho más visible que en los otros movimientos, porque ahí es donde se dieron los recortes de Proequidad, este grande fondo de mujeres de 85 millones de pesos que durante varios años estaba dirigido a fomentar la creación de una sociedad civil feminista vibrante. Luego los recortes en los refugios, ¿no? Que son... decisiones que podrían costar vida, ¿no? O sea, es una discusión, en mi opinión, muy sencilla, pero no logramos transmitirla así, ¿no? Entonces, sí, yo aprovecharía este momento también para regresar a estas bases, regresar a las historias, de tratar de ponerles caras a estos números que nosotros llevamos, ¿no? A estos estudios de políticas y todo, ilustrarlos, ¿no? Ponerles caras para mostrar cómo están afectando a los ciudadanos. Pues muy bien. La verdad es que desde el periodismo agradecemos mucho siempre su trabajo, no solamente digamos, hacen trabajo de incidencia o de comunicación, sino también muchos de los trabajos de investigación que publican ustedes y que pasan meses tras de ellos, son fuente muy importante para nosotros y les quiero agradecer su presencia aquí en Por si las moscas. Aide, Eduardo, Ana, muchísimas gracias. Gracias.